Y ad hoc para estar con la familia, para glorificar a Dios. Vamos a suspender nuestros servicios de media semana, no vamos a tener, ya de hecho ya pues ya lo habíamos avisado, pero qué bueno que están ustedes aquí, gloria a Dios, y sobre todo gracias a Dios que Él es el invitado especial y que llegó primero que cada uno de nosotros y que está aquí para llenarnos de su presencia, y bueno, pues su gloria que lo llena todo, es lo que nos da la bendición de estar ya más que listos, más que prestos y dispuestos para glorificar el nombre de nuestro Dios de amor, de Jesucristo, el único digno de ser exaltado. Gracias a Dios. Pues vamos a dar paso a la última enseñanza del año, digo yo. Vamos a hablar de la palabra de Dios y quiero compartir con ustedes la enseñanza que le he puesto un llamado al discernimiento espiritual. Nosotros creemos en Jesucristo. De hecho, tomamos el nombre de Jesús como cristianos porque amamos a Cristo, porque somos seguidores de Él y porque entendemos perfectamente que Él es el único, pues digno de ser exaltado, el que atrajo nuestra vida a Él, el que nos compró a precio de su sangre. Y bueno, usted conoce exactamente cuál es la situación de estas fechas. Cristo no nació el 24-25 de diciembre. Esta fecha es muy comercial debido al fin de año y el propio mundo se la ha agenciado como el nacimiento, la Navidad, la natividad, el nacimiento de Cristo. En realidad Él nació en agosto, según el calendario hebreo, pues él nació en agosto, pero pues no es ad hoc con el consumismo, con la derrama de dinero. Quienes somos comerciantes entendemos perfectamente que son tiempos muy tomados por el mundo para glorificar a Dios. Es importante el nacimiento de Cristo, también creemos en el nacimiento de Cristo, pero lo que realmente a usted y a mí como cristianos nos da identidad no es el nacimiento de Cristo, es la muerte y la resurrección de Jesucristo. Amén. Y eso normalmente lo celebramos en Semana Mayor, que es cuando hacemos el culto de las 7 palabras, rememoramos la pasión de Cristo, porque son fechas muy significativas. Son fechas que a usted y a mí como cristianos nos dan identidad, debido a que mediante esas fechas, mediante la muerte y la resurrección de Cristo, pues usted y yo realmente tenemos una identidad. Esto ya pues lo entendemos hasta el cansancio, lo hemos compartido en esta casa de oración. Y hoy quiero dar paso a la última enseñanza del año, un llamado al discernimiento espiritual. Creo que nuestro Dios de amor en este año nos estuvo atrayendo, llamando la atención con la palabra, con respecto al compromiso, con respecto a la obediencia, que eso es lo que realmente nos da un caratazo. El cristiano por sí mismo es desobediente. El hombre de Dios, el hombre de fe, sabe que tiene que estar pegado a la palabra, dependiendo totalmente del Espíritu Santo, de Cristo, de la palabra de Dios. Pero también sabemos que es algo de lo más difícil que se le presenta a la vida del cristiano, porque pues no todos somos obedientes, ¿no? Todos somos bien necios, ¿no? Queremos hacer nuestra voluntad, no la voluntad de Dios. Por eso es que esta noche, este llamado al discernimiento espiritual no es más que el reflejo de lo que Dios nos está pidiendo. Una obediencia. La obediencia a las cosas que Dios nos mandó a hacer, a las cosas que Dios ya nos ha estado trabajando. Y este año particularmente es un año muy especial. Dios ha manifestado su gloria, su gracia, su misericordia, su fidelidad a muchos de nosotros. Yo mismo estuve inmerso en una operación de cáncer en mi próstata y pues Dios hizo el milagro, Dios me devolvió la vida, me dio una nueva oportunidad. Estoy muy agradecido y creo que todos y cada uno de nosotros hemos recibido misericordia y milagros de nuestro Dios de amor. Amén. Sepa que el último fue la libertad del hijo de nuestro hermano amado César Alejo. Se recuerdan que uno de ellos salió, pero el otro se quedó y lo trasladaron al norte. Hace cosa de una semana, 10 días, le dieron su libertad al muchacho. Desconozco cuál haya sido la situación, pero es lo que menos interesa.
Dios mostró su misericordia, su grande amor, su fidelidad a un siervo de Dios como su padre, César, que sirve en las cárceles, pero que también estuvo siempre lleno de fe. Siempre yo me quedaba maravillado porque siempre me decía, no, Dios lo va a sacar y si no lo saca que aprenda, pero yo sé que mi Redentor vive. Amén. Era difícil y cuando estamos pasando por tribulaciones todos sabemos que es bien difícil confiar en Dios. Yo mismo, mi fe nunca flaqueó, usted lo sabe, pero sí, pues sí se mueve el tapete, pues cómo no, pues estamos sufriendo realmente cosas duras, ¿no? Porque el engaño satánico, el engaño en la mente y en el corazón del hombre viene de parte de Satanás. Él es acusador desde siempre. Él siempre va a estar poniendo tela de duda en la credibilidad que tenemos en Cristo. Por eso este llamado al discernimiento espiritual es de parte de Dios, por medio del Espíritu Santo, por medio del conocimiento de la palabra, por medio del crecimiento a la madurez espiritual. Quiero que me acompañe, por favor, a la primera carta de Juan, capítulo 4. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. No es el Evangelio, es la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 6. Y dice la bendita palabra de Dios: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes saben, han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, estos versículos de la primera carta del apóstol Juan nos hablan de que Dios siembra verdad y Satán siembra mentira, siembra la duda, siembra el engaño. Por eso es que estamos inmersos en una guerra espiritual y es la verdad contra la mentira, hermanos. Todos sabemos que la lucha está en nuestro corazón, que es la mente, en los pensamientos, en todo lo que tiene que ver con este conocimiento de la palabra. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te pido, te ruego, Padre, que pongas palabra en mí, Señor, como me la diste, que me permitas compartirla con la iglesia, que esta enseñanza, Señor, venga del cielo, por medio de tu Santo Espíritu, que se mueva en la mente, en los corazones de mis hermanos y hermanas, y que tu enseñanza, Señor, deje tatuada tu palabra en nuestro corazón y en nuestra mente. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Estos versículos hablan que el Espíritu de Dios se contrapone al espíritu del anticristo. ¿Y quién es el anticristo? Pues el mismo Satanás. Es la palabra de mentira y sabemos que él ha sido mentiroso desde un principio y es padre de mentira. Y Cristo de alguna manera pues está permaneciendo permanentemente en nosotros porque somos de él, porque él nos compró a precio de su sangre. Usted y yo somos de Dios, ¿sabía eso? Amén. Nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y el mundo lo sabe. Por eso nos aborrece. Por eso el vituperio, por eso el bullying. Por eso siempre lo que usted y yo hacemos para Cristo tiene un poder muy significativo en la vida de las personas en que los hacemos. Pero la mayoría, que es el mundo, pues nos juzga, nos critica. Sabemos que nosotros estamos abonando no para este mundo, no para esta tierra, sino abonando para el cielo, haciendo tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni los ladrones minan, ni hurtan. Nadie le puede arrebatar a Dios lo que es de Él, y lo que Él nos ha dado es vida y vida en abundancia. Por eso es que esta palabra nos da realmente este conocimiento de que nosotros somos de Dios. Que el que conoce a Dios, ¿usted conoce a Dios? Amén. Entonces el que conoce a Dios realmente sabe que Dios habla.
Y el que realmente conoce a Dios nos oye, es Cristo Jesús. Él vino a este mundo para darnos la identidad como verdaderos hijos de Dios. Amén. La segunda carta a los Corintios en el capítulo 4, acompáñame por favor. Segunda carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 4. Versículos 3 y 4. Dice la bendita palabra de Dios, hablando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4. No hasta el término. 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí vemos cómo Dios es el que siembra la verdad y Satanás siembra la mentira. Él pone la duda, el engaño, y esta guerra espiritual, pues realmente es un hecho que el cristiano está inmerso en una guerra espiritual. Y esta guerra es de la mentira contra la verdad, la lucha por la mente. En nuestro corazón, que es la mente, está esta verdadera lucha. Aquí mismo en esta segunda carta de Pablo a los Corintios, pero en el capítulo 10, el versículo 3, aquí nos dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sí se da cuenta cuál es la guía del Espíritu Santo para usted y para mí? No solamente oír, como dice Santiago, sino obedecer la palabra de Dios. Eso es lo que hace la diferencia entre un cristiano hombre de fe y un cristiano que cree que cree. ¿Sabía usted que hay cristianos carnales? ¿También sabía usted que hay cristianos espirituales totalmente basados en las enseñanzas de Cristo, en lo que Él nos ha dado? Lo que libera al hombre, amado hermano, hermana, es el evangelio de Jesucristo. Lo que le da libertad al hombre y a la mujer de fe es las buenas nuevas de salvación. ¿Y quién es las buenas nuevas de salvación? Es Cristo Jesús. De nada sirve conocer muchas cosas si uno no tiene a Cristo en el corazón. Y usted no puede decir, pues evidentemente tenemos a Cristo, pero hay muchos que creen. Porque la Biblia dice que por sus frutos los conoceremos. Y a veces los frutos que la gente da no son dignos de arrepentimiento. Son frutos que hablan de pérdidas, son frutos que hablan de robo, de secuestro, de altivez, de mentira, de engaño. Por eso estamos viendo al padre de mentira, lo que él maneja contra la verdad que es Cristo Jesús. Por eso si hay cristianos que vienen a la iglesia pero viven como se les pega la gana, pues ellos creen que creen, pero la realidad es que no creen. Porque si creyeran, le darían a su vida el sello de Cristo. Pues, ¿quién libera al hombre del pecado? Cristo, nada más, el evangelio de Cristo. Satanás ataca la palabra de Dios. ¿Por qué ataca la palabra de Dios? Porque sabe que es una bomba en su contra. Sabe que la palabra de Dios, que tiene tanto poder, cuando llega al corazón y a la mente del hombre y de la mujer, se va a convertir en un detonante cuando explote, siendo un testimonio del poder de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros sabemos que no somos lo que quisiéramos ser. De hecho, tampoco somos lo que Dios quiere que seamos. Pero gloria a Dios, ya no somos lo que éramos antes. Y eso no de nosotros, ese es un regalo de Dios, una situación que Dios hizo. Ahora, ¿cómo es esta situación? Primero, Satanás siembra la duda. ¿Se acuerda lo que le dijo a Eva? Con que Dios dijo. ¿Y qué le dice? No, no morirás. O sea, sembró la duda. Y luego le mintió. Le dijo, no, no morirás, para engañarla. Luego
¿Qué hace? Malinterpreta lo que Dios dice con palabras a medias, con verdades a medias o mentiras completas, que es lo mismo. Y tercero, Satanás miente y malversa la palabra. Siempre te va a poner en contra de la verdad. ¿Por qué? Porque él es padre de mentira. Él nunca te va a revelar la palabra al 100% como Dios la da. Por eso en esta ocasión, cuando vamos al Génesis, nos damos cuenta de este engaño que desde el huerto del Edén, desde la creación, desde el reordenamiento que Dios vino a hacer a este planeta, pues está el enemigo ahí, siempre, ¿qué haciendo? Con su boca engañando el oído que se presta para oírlo. ¿Cuál fue el error de Eva para ser engañada? Prestarle oído. Y luego más aún, pues ponerse a platicar con él. No es cierto. No dijo eso. Lo que pasa es que de todo podemos comer, menos del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí fue donde la mujer le prestó el oído a Satanás, y Satanás, que es padre de mentira y que tiene ese sello particular para engañarnos. Y él no lo va a hacer así con mentiras. Lo va a hacer con medias verdades, que finalmente es lo mismo. Va a ocupar la palabra de Dios malversada, cambiada, trastocada, para convencerte de que Dios está mintiendo. Tú sabes que eso no es posible. Dios no nos miente. Isaías lo dijo claramente, que Dios no tiene pensamientos de mal para nosotros. ¿Los tiene de qué? De paz. No, si no los tiene de mal, los tiene de bien, pero los tiene de paz. O sea, Él no quiere guerra con nosotros. ¿Mereceríamos la guerra que la tuviera Dios con nosotros? Sí la mereceríamos, porque hemos sido tremendos. Mas sin en cambio Dios nos dio de su misericordia, nos dio de su gracia, nos dio de su inmenso amor. Por eso es que Él no tiene pleito con nosotros. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24, por favor. Nuevamente regresamos a Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24. Fíjate cómo dice la bendita palabra de Dios. Y el que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces, ¿quién sabe que tiene a Dios? El que obedece a la palabra. ¿Sí se da cuenta? El término guardar en el hebreo natural es que obedecer. Por eso cuando dice el que guarda, aquí en el 24 dice, y el que guarda sus mandamientos, la traducción literal del hebreo al español es el que obedece los mandamientos de Dios, el que obedece lo que Dios ordena. Pero ¿cuántos aquí hay obedientes? ¿Y cuántos aquí habemos desobedientes? Si te das cuenta, pues no basta con creer. Por fe se cree en Cristo y es uno salvo. Pero tienes que ir al otro nivel, de no solo creer, sino de obedecer. Amén. Para que tú puedas realmente tener la bendición que Dios quiere darte. Fíjate, el capítulo 4 de Primera de Juan, el verso 1. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si acaso son de Dios, porque hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo. ¿Sabes que hay gente que predica la palabra de Dios y te la malversa? Hay gente que la distorsiona, ya sea para controlar a la grey, otros para sacar raja, dinero. Evidentemente están mintiendo. Cristo nunca pidió dinero. Y hoy lo cotidiano en las iglesias es siembra. Dale a Dios. Pues si Dios es el dueño del oro y de la plata, ¿será acaso que Dios quiere tu dinero? ¿Que quiere tus bienes materiales? Dios te quiere a ti. Amén. ¿Sabes que desde que llegaste a los pies de Cristo, lo primero que Dios te enseñó es que te quería a ti, no tu dinero? Pero ¿cuántos hemos desdeñado esa querencia de Dios? Dios te dice, ven a mí. Estás trabajado, estás cargado, estás cansado. ¿Y qué le decimos?
Ahorita no. Es muy triste. Por eso un llamado al discernimiento espiritual es el conocimiento de la palabra, amados hermanos. Amén. Si usted no conoce la palabra, si no escudriña su palabra, pues entonces los demonios, los espíritus, lo van a atacar. Porque estos demonios contradicen lo que Dios dice. Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. Amén. Dice la bendita palabra de Dios, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y la doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, van a prohibir casarse y van a mandar abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. ¿A qué le sabe esto? Por eso Pablo dice que todo nos es lícito, pero que no todo nos conviene. Por eso tenemos que estar siempre abusados. Dice la bendita palabra de Dios, velen y oren para que no entren en tentación. Y velar y orar no es estar como velador de una plaza o de una así. No, velando y orando. Velando, leyendo, despierto, diríamos abusado. Le decía un señor a mi esposa cuando era chiquilla, ¡lenteja! Y ella se enojaba. Pero pasaba la niña, mi esposa cuando era niña, y le decía, ¡lenteja! Pero no la ofendía, le decía, ¡lenteja, viva, abusada! ¡Ponte lista! Si yo te dijera lenteja o almeja, ¿qué dirías? O sea, a lo mejor te enojas, pero si te lo digo, ¡almeja! Ah, pues ponte lista, porque se cierra la concha y te traga. Y eso es lo que dice nuestro Dios de amor, porque hay espíritus de demonios que vienen de Satanás, que contradicen, amados hermanos, lo que Dios dice. Por eso es que usted y yo tenemos que estar muy a la expectativa de lo que Dios está haciendo para con nosotros. Santiago capítulo 3. Versículo 15. Santiago 3:15. Contésteme por favor con un amén cuando ya esté usted ahí. Amén. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, es animal y es diabólica. Escúcheme bien, no me malinterprete. No quiere decir que sus hijos o usted no aprendan o no estudien. Yo tengo 2 universitarias en la familia. ¿Y sabe qué les enseñan en la universidad? Puras herejías. De verdad, y es conocimiento que les va a dar argumentos para esta vida. Pero los maestros de filosofía, no sabe, ustedes están repachecos, la verdad. Y van todo contradiciendo a la palabra. No, alguien por ahí le sale con la Biblia, el maestro, y no, hombre, lo ponen como lazo de cochino, porque hay una persecución tremenda. La ciencia está peleada con Dios, pero Dios no está peleado con la ciencia, porque Él creó la ciencia. Gloria a Dios. Entonces, cuando alguien contradice la palabra de Dios para confrontar, para bulear, para juzgar, pues eso no es sabiduría de lo alto. Porque la sabiduría de lo alto es divina, es pura, es pacífica, es agradable para el hombre. Pero la sabiduría del mundo es animal, terrenal y diabólica. Dice el verso 17 aquí de Santiago 3. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura,
Después pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la verdadera sabiduría de Dios. Esa es la que usted y yo tenemos que tener. Tenemos que llenar nuestra mente, nuestro corazón de la sabiduría divina. Porque cuando vienen las pruebas, cuando vienen las vicisitudes de la vida, lo primero que usted va a confrontar es su credibilidad, su fe. Por eso es que Dios nos da la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Si usted cree en Cristo Jesús, ya está del otro lado. Amén. Ahí ya viene todo el ramillete, todo el paquete completo de la salvación. ¿Se da cuenta de esta enseñanza? Pero tiene que ir a otro nivel. Usted, eso ya es para cuando teníamos un año en Cristo. Ay, es que por fe soy salvo. Y ya tengo mi salvación. Sí, pero ¿qué hay de la obediencia? ¿Qué hay de lo que Dios te pide? ¿Qué hay de lo que Dios te reta? Cuando te dice, ya no quiero que hagas esto, te estoy mirando, ya te vi la doble intención que tienes. ¿Quién puede engañar a Dios? Pero a veces lo intentamos, ¿a poco no? Todavía como, y ojalá que no me vea. Ojalá que esté volteando para Irak. A lo mejor esté volteando a ver a Trump. No. Dios no tiene que viajar. Dios está en todo lugar. Dios a usted y a mí nos tiene, pero bien ligaditos. Así nos tiene bien fiscalizados. ¿Qué traes? ¿Y por qué tus lentes no los limpias? O sea, Él sabe todo de nosotros, ¿sí o no? No le sorprende a Dios lo que hacemos ni lo que pensamos. Todavía ni siquiera tenemos la palabra que vamos a decir y Dios ya la conoce toda. Amén. Porque Él es omnisciente. Amén. Él no tiene necesidad de estar aquí con nosotros, que lo está, y dejar de estar en Brasil. Él está en todo. Imagínate que el versículo más precioso de la Biblia dice que el planeta Tierra es el estrado de los pies de Dios. El planeta Tierra con los 5 continentes es donde Él pone sus pies. ¿Tendrá problema para ver lo que está pasando en Inglaterra, en Rusia, en Tepito? Pues no. Pero hay veces que ni usted ni yo dimensionamos al Dios que amamos. Todavía pensamos que le podemos ganar. No más tantito. Nadie me ve. No, pues nadie te ve de tu casa. Pero Dios te tiene más fiscalizado que el SAT. Pues Él sabe qué es lo que te está moviendo en la intención. Esa es la sabiduría de Dios y es la que ya nos dio, es la que ya derramó en nosotros. Por eso es que nada más le hacemos al loco cuando queremos como ganarle. No es posible ganarle a Dios. Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 19 al 21. Fíjate lo que dice Pablo, nuevamente inspirado por el Espíritu Santo. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. No pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿A qué autoridad de Pablo? Gloria a Dios. ¿Te queda duda? Perdónenme mi traducción vulgo barrio. No le quieras jugar a loco, dice. No te quieras pasar de listo. No puedes compartir la mesa del Señor, pero también la mesa de los demonios. ¿Cuántos hay así bien locotes que quieren sorprender a Dios? Voy con la bruja majuja, la única bruja que estruja, porque me avienta los caracoles y me dice mi futuro. Pero también voy a Cristo porque Él me da la verdad. Pues no puedes. Santeros que creen que todavía pueden hacer sacrificio de sangre y por otro lado acercarse a Dios por la misericordia. Aquí tenemos varios que están en la cuerda floja de que es que sí, pero no. ¿Ha oído eso?
Sí, pero no. A mí como me da coraje que digan, sí, pero no. O es sí o es no, porque es lo que dice la Biblia. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Amén. Gloria a Dios. Porque no es sabiduría de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Los sistemas religiosos son satánicos. El único camino que lleva a Dios es Jesucristo. Amén. La verdad es Jesucristo. La vida es Jesucristo. No solo en el Nuevo Testamento lo dice desde el Antiguo Testamento. Levítico capítulo 17, versículo 7. Levítico capítulo 17, versículo 7. Levítico capítulo 17, versículo 7. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Amén. Ya sabía Dios lo que había en el corazón del hombre. Por eso dice, nada de sacrificio a nada. ¿Cómo nos dolía, poco no, cuando veníamos en el contexto del catolicismo, que hablaran mal de la Virgen, que hablaran del santo? Ahora no nos gusta que hablen mal del santo ni de Blue Demon. Pero eso es otra cosa muy diferente, porque de repente, fíjese cómo es la religiosidad que te enmarca, te encuadra tu mente, la hace como un marco en donde no sales de pensamientos inicuos. Dios lo conocía todo esto. Moisés dice, atrás de las imágenes hay demonios. No te metas en esos enjuagues. Me decía mi hermano, no pude salir el 12, no pude venir. No pude salir de mi casa. Pues ¿cómo va a salir si está allí toda la romería? Sacrificio a los demonios, habla aquí, no lo harás. A las imágenes. Son operaciones investidas por demonios, amados hermanos. Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. No podemos evadir la verdad de Dios. Salmos capítulo 138. Salmos capítulo 138. Vamos leyendo el versículo 2. 138, versículo 2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y por tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Amén. El nombre de Dios ha sido exaltado. Su nombre está a la altura de la palabra misma de Dios, porque Él es el verbo, Él es la palabra, Él fue el que proclamó la palabra. Estamos ante la doctrina más real, más verdadera, sin lugar a dudas. Todavía hay cristianos que como que le quieren jugar a locos, ¿sí o no? Es que no, pues es que Dios ya me conoce, ya sabe que estoy bien pachicleto. Soy el renglón torcido de Dios. No, Dios hace las cosas bien. Dios no hace las cosas chuecas. Usted es el que se enchueca. Pues ¿cómo cree que Dios va a hacer las cosas mal? Y ahora imagínese cuando ya le dio la salvación. Ya le perdonó todos sus pecados porque sabe que de continuo en nosotros es hacer el mal. Luego hasta entre nosotros nos peleamos. Nosotros somos de veras que dignos de lástima, en serio. Somos los que estamos retenidos en la palabra de Dios, los hijos de Dios, los herederos de ese trono de gracia, porque el primogénito es Cristo, pero estamos juntamente crucificados con Él. Amén. Y sentados en lugares celestiales, dice Pablo. Y todavía ves, hasta del chongo nos agarramos. ¿Qué? Pues ¿qué de qué? Pues órale, pues vas, pues papas. Es triste, hermano.
No tenemos respeto por Dios. Y es cuando sobajamos la palabra de Dios y la pisoteamos. La puerta estrecha lleva a la vida con Dios, solo con Jesucristo. Apocalipsis capítulo 19, versículos 20 y 21. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, 20 y 21. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Quién tiene la autoridad de violentar a los demonios? Cristo Jesús. ¿Con el poder de qué? De su espada, dice. De su lengua, que era una espada. ¡Es la palabra! Amén. Amado hermano, Gloria a Dios. tú y yo no necesitamos llegar al fin del mundo para vencer a los demonios, amado hermano, porque ni tú ni yo lo podemos hacer. Por eso siempre, siempre les he recomendado que lean la Biblia, que conozcan la verdad, porque la verdad es la que les va a hacer libres. Destrucción del anticristo. Y hacen guerra, pero son destruidos. ¿Por quién? Por la palabra, por Jesús. Les hablamos de filosofía, les hablamos de problemitas, les hablamos de ser buenos padres, de ser buenos hijos, de ser buenos esposos, y la Grey como está, así. Todos aturdidos, con mensajitos así bien light, ¿sí o no? Este mensaje es poderoso, yo le estoy echando hasta de mi cosechita para bajarle el nivel, los decibeles del poder, y no porque yo sea anticristo, ni mucho menos, sino ¿sabe por qué? Porque estamos acostumbrados a veces a los ambiguos espirituales, al palillito, ¿no? El ambiguo, así, la probadita nada más. No, hermano, usted y yo ya necesitamos un bife grande, algo potente de parte de Dios, porque somos sus hijos, hermano. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dice el apóstol Pablo: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, aquí no nada más es la comunión con Dios, aquí es hasta el respeto en la casa de Dios. Así que usted y yo tenemos un compromiso por demás grande. ¿Sabe por qué? Porque portamos la presencia de Dios en nuestra vida. Amén. Luego de repente hay unos que parecen de la secretación así. Se pegan a la pared así como si no, tranquilo. O te preguntan, ¿eres cristiano? Bueno, no tanto. Soy creyente. De repente voy, pero yo respeto. Hermano, niegas a Cristo. Fíjate qué tremendo es eso. No, eres hijo de Dios para la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. La iglesia es columna, baluarte, sostén de la verdad. No entretengamos a la audiencia, los que somos pastores, siervos de Dios. Hablemos la verdad. Perdóname que se lo diga, pero vamos a exponer a la gente a la palabra. Porque el problema no es conmigo, de que ay, el pastor es que es bien buena onda el pastor. Es bien bonachón. Y siempre me saluda, hasta me da un abrazo. Es bien lindo. No, si la bronca no es conmigo. El compromiso lo tenemos con Cristo, ¿te das cuenta, hija? Con Cristo y su palabra. Amén. Y le andamos jugando al cristianito mientras otros están muriendo hasta por causa de la fe. No sabe, háblale. No, yo no. Por eso que vaya al pastor.
Se queda con los diezmos, ¿yo por qué? Y no nos atrevemos a hablarle al necesitado de Cristo. Es una verdadera tristeza. ¿A qué vienes a la iglesia, amado hermano? Es columna y baluarte de la verdad. Si aquí te exponemos a la verdad y vienes a hacerle a loco, sales así bien potente, pero a la hora que ves las broncas del vecino, que el vecino le está pegando a la vecina, que el hijo se está drogando, y vienes para decirle, chavo, bájale, te vas a morir, estás jugando con tu vida. Señor, tranquilo, va a dar cuentas usted de su familia. Ay, no, ¿qué va a decir? Y luego ya ves que es de grosero, más cuando anda borracho o cuando anda bien perico. Entonces, ¿quién les va a hablar? ¿Quién les va a hablar? Dime. ¿Acaso crees que va a bajar Cristo otra vez y lo va a ver en la regadera? No, hermano, esa es tu obligación y la mía. ¿Cuántos años en Cristo? Yo todavía me acuerdo. Ya hasta me hubieran cafeteado. Tú, pues es la verdad. Y todavía tengo la oportunidad de seguir hablando de Cristo, lo voy a hacer. ¿Usted cree que me voy a quedar callado después de ver la misericordia, el grande amor de Cristo? Pues no. Ahora más que nunca voy a hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque es lo que Él quiere. Amén. La iglesia es eso, para eso sirve la iglesia. ¿Por qué las personas se pierden, amados hermanos? Discúlpenme, pero no se pierden por falta de mensaje en la iglesia, ni tampoco se pierden por falta de enseñanza. Se pierden por baquetones y baquetonas, porque ni vienen. Ay, no, es que yo trabajo mucho. Pues deje de trabajar. Ay, ¿usted me va a dar para mis gastos? No, yo no. Le va a dar Cristo. Amén. Pero mientras usted lo ignore y no confíe en Él, pues menos le va a dar. Porque va a tener compromiso con usted que lo tira de a Lucas. No, es que ahorita la temporada. Yo también soy comerciante, soy arbano, se los vendo baratos. Pero le digo algo, yo prefiero una temporada del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Yo para qué quiero una temporada del 12 de diciembre al 6 de enero? No me sirve. Si usted sigue ignorando a Cristo por obediencia, ¿qué cree? ¿Qué obligación tiene Cristo de obedecerle o de bendecirle? Perdóname que se la aviente así de bote pronto, pero es que ya la verdad esto ya parece cotorreo. ¿Cuántos cursos en la iglesia? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. El del sábado estaba, hasta lo tuvimos que suspender porque ya no venía ni uno siquiera. El del domingo. Y no es regaño, hermano, pero es que quiero que entienda esto. Lo que usted piensa que le deja más al cambiar la palabra de Dios por su trabajo, por sus actividades, ¿qué cree? Es lo que le está sirviendo de pérdida. ¿Sí se da cuenta? ¿Cuántos clientes podrá usted perder por venirse a las 7 al curso? Yo no sé si hay alguien que todavía esté vendiendo de 7 a 9. Ni ahorita que es diciembre. Nosotros estábamos bien locotes, ¿sí o no, Lili? Hasta nos quedábamos a dormir en la calle. ¿De verdad? Para no tender. Bueno, para no levantar y para no tender. Ya nomás échele como la capa de Batman. Aviéntala alrededor. Y a las 7 de la mañana. Y quítala. Y antes Cristo no vino en ese tiempo, si no, no entramos. ¿Sí se da cuenta de lo que nos está explicando Dios? Esa es la importancia, ese es el llamado al discernimiento espiritual. Cosas que por años hemos predicado en esta casa de oración, pero que la gente no quiere hacer caso. Todavía quiere seguir su propio camino, todavía tiene sus propios planes. Hasta cambiaste tu día de descanso para no venir. ¿Se acuerda, pastor, que estábamos orando para que Dios me diera la nueva plaza?
y me la dio. Pues qué bueno, y cuando le agradeces a Dios, ya no puedo venir. Ahora tengo que cuidar lo que Dios me dio. Santo Dios, ¿de veras será bendición de Dios? Alma mía, la Apartarte del camino de Dios. Es lo que estamos estudiando esta noche. Fíjate, para ser salvos de la ira de Dios, los judíos escucharon a Pablo y Pablo les llevó el evangelio a los gentiles y les descubrió el mensaje, pero no fue oscuro en darles ese mensaje, fue muy claro Pablo al decirles: por gracia son salvos mediante la fe en Jesucristo, no por obras para que nadie se jacte. Aquí lo comentamos cada 8 días y la gente dice: pues sí, pero no. Qué bonito se ve el día, jueves, la iglesia llena. Pero viene usted el lunes y vienen 2, 1. Bien, el martes como que tiene buena convocatoria, porque las mujeres son muy disciplinadas. Mínimo hay unas 6, 8 mujeres cada reunión. Pero la de balones, bueno, ahora sí ya también estaba ya más o menos. Pues la de jóvenes ya ni venían. Por eso es que Isaías dice: a los que no me buscaban, a los que ni siquiera me buscaban. Isaías no le tiembla la mano en esa profecía de Cristo, de hablar de que iban a abandonar a Cristo Jesús. Romanos capítulo 9, versículos 30 al 33. Romanos capítulo 9, versículos 30 al 33. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, y como está escrito: he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Somos usted y yo. ¿Cuántos obstáculos para venir a la iglesia? Unos hasta abortaron la misión. Empezaron, bueno, y ahora para no tanto Cristo, un jueves sí y uno no. Y luego ya fueron, bueno, mejor 2 jueves no y uno sí. Y cuando menos se dio usted cuenta, ya venía cada medio año. Y uno es como el cometa Halley. Y no le digo por juicio. ¿Yo qué, hermano? Pues si juicio, ni Dios lo enjuicia, yo que lo voy a estar diciendo a usted. Le digo porque es lo que estamos leyendo. Va a haber piedras de tropiezo para que su fe crezca. Pero eso no lo desea Dios. Eso usted lo agarra por estar poniendo el oído presto al engaño satánico. Hoy me di cuenta de algo. Dios me enseñó algo. De repente mi nieta estaba sentada y yo la veía muy mal, y yo veía, yo quería vender, y de repente me paraba, despachaba, y mi nieta estaba agachadita, se agarraba su cabecita, mi Michelle, se agarraba, le lloraban sus ojitos, y yo la vi, y algo así, yo dije: no, sí quiero vender, sí vengo a vender, pero nada es más significativo que la salud de mi familia, de mis hijos, de aquellos que Dios me dio, me prestó. ¿Sabe qué dije? Vámonos. ¿Qué? Don Ramón, ya eran las 3 de la tarde, 3:15 de la tarde cuando empecé a levantar. Y le aseguro que si le van con el chisme a mi mujer, hasta me agarra trompones. Ya le dijiste. Pero le digo algo, gracias a Dios. Ahí me di cuenta que no hay nada más importante que cuidar de lo que Dios ya te dio. Y levantamos de volada, hasta, mire, sin invocar a nadie, hasta el cargador llegó. ¿Qué, don Ramón? ¿Ya se va? Sí, qué bueno que llegaste, cárgale. Bien, se fue. Llegamos, fuimos atendidos por los médicos, su medicamento, y me dice: me siento ya mejor, dice, pero me voy a echar un sueñito. Y le di gracias a Dios, hermano. Gloria a Dios. ¿Puede usted creer que en pleno diciembre levante usted a las 3 de la tarde?
Sí, pero en Rusia, dice. Porque somos afanados. ¿Cuántos Martitos hay aquí? ¿Cuántos llegaron a medio culto ahorita? No me diga quién. ¿Cuántos llegaron a la mente? ¿Sí se da cuenta? Porque es más importante el varo. Son más importantes mis planes. Es que tengo que hacer la comida. Pues que coman tacos de sal. No se van a morir. Una vez fui a un evento de fin de semana con Cristo y nos dieron güerito con frijoles. Y luego nos preguntaron, ¿tú qué comiste? Y yo les di una pechuga rellena. Dijo, ¿estás re loco? ¿Cuál pechuga rellena? Era huevo, fue pechuga rellena. Otros vieron milanesa, otros vieron ternera y era huevo revuelto. ¿Sabe por qué? Porque la fe hace que usted coma hasta lo que desea. No es tomada de pelo de Dios, ¿eh? Es lo que Dios hace cuando su corazón está dispuesto a ver lo que Él hace. Gloria a Dios, amén. He ido a muchos velorios en mi carrera de ministro de la fe. Ya no sé si soy mortero o pastor realmente. Le digo a Dios, ya señoría, ya levántame el castigo porque pues, se mueren de otros lados, yo ni los conozco, yo estoy yendo. Ya le diría, pues manda a los pastores de ellos, ¿no? Cállese y obedezca, vaya y ministre. Bueno, ahí voy. Y nunca he visto que les avienten su dinero. Nunca he visto que tráiganse el oro, ya lo van a echar a la caja. El oro, las facturas, tráiganse las escrituras. Al contrario, creo que todavía ni los meten al hoyo y en la casa ya están aventando un tiro. Hasta por las cazuelas. Esa cazuela es mía porque sale de rico el pozole ahí. Es bien triste, hermanos afanados. ¿Sabe qué dice Dios? ¿Sabe qué dice Dios? A los que me buscan. Todo un pueblo se perdió por religioso, por falta de conocimiento, desobedecieron el mensaje de Dios. El hombre está perdido porque escoge estar perdido, amado hermano, no porque Dios lo pierda. Alguien me decía, es que Dios está mandando a mucha gente al infierno. No, no es cierto. Dios no está mandando a nadie. Solitos van en fila india hasta se agarran así de las espaldas. No tienen ni que aventarlo, solitos van. Haga un ejercicio. Póngase de pie y extienda sus palmas levantadas hacia el cielo. Levante sus palmas hacia el cielo. ¿Se cansó? ¿Ya quiere bajarlas? Extiéndalas y glorifique a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bájelas. Siéntese. Quiero decirle algo, amado hermano. Dios nunca se cansa. Usted y yo, ay, ya de repente, hasta como que los bajamos así como a la mitad, así, como recargamos los codos en la barriga porque sí se cansa, ¿sí o no? Le digo algo, Dios nunca se cansa, y nunca se cansa ni siquiera de bendecirnos. Amén. Primero, el amor de Dios es continuo, nunca se da por vencido. Te puede ver bien chocolateado, bien perdido en tus delitos y en tus pecados, pero Dios siempre dice, se va a arrepentir. Lo voy a traer al conocimiento de mi palabra. Segundo, su amor es compasivo, ¿sabía? Amén. Amén. Extiende sus manos como con el leproso, como con los ciegos, pero caminando siempre por el bien, sobre los niños para bendecirlos. Tercero, manos de Dios que demuestran su amor. Pero es un amor costoso, ¿eh? No es un amor barato. Claro, a usted y a mí no nos costó nada. Pero a él le horadaron las manos, a él le flagelaron, a él lo trituraron, literalmente lo subieron a la cruz casi muerto. ¿Miras las huellas de sus manos?
horadadas por los clavos. Esos clavos son el dolor para redención de la rebeldía y la contradicción de su pueblo, de usted y de mí. Amén. Valórenlo en estas fechas. Ese es el verdadero significado de la Navidad. Para eso nació Cristo, para demostrarnos su amor. Amén. Mateo capítulo 21. Estoy por terminar, amados hermanos. Mateo capítulo 21, por favor. Versículo 33 al 43. Mateo capítulo 21, versículos 33 al 43. Oigan otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiera sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo: van a tener mucho respeto por mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, vengan, vamos a matarle y nos apoderamos de su herencia. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y Jesús les dijo: ¿nunca leyeron en las Escrituras que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto les digo que el reino de Dios va a ser quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos del Santo Dios. Qué sentencia, ¿no? Qué sentencia, hermano. Golpearon a los profetas de Dios, amado hermano, y Él envió a Jesucristo, pero no lo recibieron, lo mataron. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron y creyeron en Él, Dios les dio el privilegio, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Aleluya. Fíjate, metió a los gentiles, porque su pueblo no lo recibió. Usted y yo éramos guadalupanos, uno que otro santero, otros le iban al niño verde, otros al de la escoba. No, hombre, estábamos bien pachecotes. Y de esa idolatría, Dios nos jaló para meternos en su familia, para incrustarnos, amado mío. Y Dios no se ha olvidado de su pueblo, ¿eh? Ahí lo tiene todavía, con la promesa ahí viva. Pero usted y yo, que no somos judíos, hasta escozor les causamos al pueblo judío. ¿A poco no? Mira, esos creen que son. Pues es que no es que creemos en Cristo. Y su palabra es verdad. Amén. Israel tiene muchas circunstancias adversas por rechazar a Dios, pero son salvos, aun cuando no lo merecen. Y nosotros somos salvos aunque no somos judíos. Somos adoptados por Dios. Estábamos perdidos porque elegimos estar perdidos, no por no recibir el mensaje. Ahora ya tenemos la luz que resplandece en nuestro corazón y en nuestra vista. En Gálatas capítulo 5, versículo 22, no lo busque, están los frutos del Espíritu, porque Dios está en nosotros. El amor, el gozo, la paciencia, la paz, la benignidad, la bondad, la templanza, la fe, están en nosotros. Y todos esos frutos del Espíritu, ese fruto del Espíritu, es Cristo mismo. Amén. A pesar de la carne, porque con la carne
Ya no estamos centrados en Cristo, ya no tiene control la carne en nosotros, nuestra vida, aún como cristianos, está contenida por la carne no se retira. Y perdóneme que se lo diga, pero Israel es el cuadro de la carne. Isaac es un cuadro de lo espiritual. Isaac dice, no, mi Redentor vive. ¿Cómo es posible? Pues sí, porque ahí fue la promesa en Isaac, el hijo de la promesa. Obedece a Dios muy temprano. Obedece a Dios al atardecer, obedece a Dios al anochecer. Ya quítate, por favor, la maraña de pensamientos que no te hacen depender de Dios y su palabra. Todo un pueblo, te repito, se perdió por falta de conocimiento. Pero hoy no hay pretexto, hoy hay mucha enseñanza en la palabra del Señor. Yo he escuchado hermanos que hasta dicen, no, yo no vengo a la iglesia, pero veo por internet predicaciones. ¿Sabe usted que no todo lo que sale en internet es verdad? Hay mucho predicador que es lobo rapaz, vestidos de ovejas, pero ¿qué interés tienen en su vida? Ni le conocen. Aquí por lo menos usted viene y dice, ¿cómo vas? ¿Cómo va tu esposita? ¿Qué tal las broncas con tu mujer? ¿Cómo están tus hijos? O sea, somos poquitos, pero estamos más conectados, ¿te das cuenta? Estamos al pendiente de las necesidades de la grey. Hoy Dios nos demuestra que el verdadero llamado espiritual, al discernimiento espiritual, está en conocer a Cristo. Cristo dio su vida en rescate por la nuestra. Creo que es justo que usted y yo invirtamos nuestra vida para glorificarlo. Ni siquiera tenemos que morir por causa de Él. Dice que tendremos que estar dispuestos, pero afortunadamente vivimos en un país que no tiene tanta persecución. O le han puesto un puñal para que no se congregue, o le han dicho donde llegues de la iglesia y te voy a dar un metidón para que sientas el rigor. ¿Le han dicho eso? ¿Verdad que no? Porque en Cristo hay libertad. Pero si usted está perdido o perdida, es porque usted ha estado decidiendo estar perdido o perdida. No es culpa de Dios. Son sus decisiones. Qué importante realmente es obedecer a Dios. Tenemos que obedecer a Dios en el poder de Isaac, no en el poder de Ismael. Porque la promesa fue para Isaac, ese es el hijo de la promesa. Ismael fue realmente bendecido hasta la fecha. Los ismaelitas son todos los árabes. ¿Y qué no les dijo? No, los voy a hacer una nación grandísima. Pues cubren todo. Pero no hay promesa de Dios en ellos. Marcharemos obedeciendo a Dios, porque Dios nos está preparando. Y la carne nos va haciendo decrecer temporalmente. Nos estamos enseñando cómo hacerlo cada vez mejor. Pero Dios dice que dependamos no de nosotros ni del conocimiento. Tenemos que prepararnos, que dependamos del Espíritu Santo, de su palabra, de lo que Él ya dejó instituido como algo que glorifica su nombre. Hoy, como les decía, es el último culto del año, porque pues ya prácticamente la semana que entra no nos vamos a ver porque es Navidad. Sería iluso decirles dejen la cena de ahí, dejen a la familia para venirse al culto. Yo sé que esto es parte de, pero busquen un tiempo para glorificar a Dios. En medio de la cena, cuando se reúnan, junten a su familia y hagan una oración. Dedica a tus hijos a Dios. Dale gracias a Dios. Yo por lo menos estoy extremadamente agradecido con Dios. Yo tendría ahorita ya 2 meses de cafeteado. ¿Sí? Pues, ¿y qué impide eso? Pero Dios se glorifica y Dios concede las peticiones del corazón. Amén. Vamos a participar de la cena del Señor.
vamos a tener un tiempo para que usted y yo podamos realmente memorizar, recordar esta fecha que fue instituida por Cristo. Y yo le voy a pedir de favor a usted que le voy a dar 2 minutos para que se pueda poner a cuentas con Dios, que pueda inclinar su rostro y ahí en silencio en su lugar pedirle a Dios perdón si es que hay algo que no le permite realmente tener una buena comunión con Dios. Ahí cierre usted sus ojos, pídale perdón a Dios. Si usted tiene alguna agarradera moral que no le permite tener una relación sana y santa con Dios, este es el momento. Pídale a Dios. Y le voy a pedir al encargado de los aditamentos de la cena que los vaya preparando para que los vayan repartiendo.